Buenas tardes, alumnos. Vamos a tener ahora la clase de álgebra y el tema para hoy es monomios y polinomios. Bueno, monomios y polinomios son expresiones algebraicas que cumplen con una característica importante, que los exponentes son números enteros, ¿ya? Son números enteros positivos. Entonces, ahora, un monomio es una expresión algebraica en la que solamente tenemos un solo término. Y los polinomios es la suma de varios monomios. Ahora, cuando un polinomio tiene dos términos, se le llama binomio. Cuando es de tres términos, se le llama trinomio. Un ejemplo de monomio podría ser este de acá, menos 2xu cubo y al cuadrado. En él podemos distinguir los siguientes elementos. Este número que ustedes ven acá es el coeficiente. Ahora, estos números que están aquí arriba son los exponentes de las variables. Exponentes de las variables. Y las variables vendrían a ser x e y. Variables. Cuando uno denota un monomio, lo debe hacer indicando quiénes son las variables. Un ejemplo, para este monomio yo le podría llamar, por ejemplo, monomio m de variables x, y. ¿Quién es? Menos 2x cubo y cuadrado, ¿ya? Esa es una forma de denotar un monomio. Siempre esto que está aquí adentro van a ser las variables. Por ejemplo, si yo tengo t de x, y me dan 3ax al cubo y a no es variable. ¿Por qué? Porque no está indicado aquí como variable, ¿ya? Entonces, ¿qué vendría a ser A? Una constante y formaría parte de lo que es el coeficiente. Bien, y a esta parte donde están las variables y los exponentes se les llama parte literal. Parte literal. Muy bien. Ahora, cuando en una expresión algebraica, estos vendrían a ser los monomios. Cuando en una expresión algebraica tenemos varios monomios separados con los signos de suma o resta, a eso le llamaremos polinomio. También se debe denotar con una letra mayúscula e indicar entre paréntesis cuáles son las variables. Por ejemplo, podríamos decir el polinomio p de x, y, z, y aquí estamos diciendo que las variables son x y z. Entonces, pongamos un ejemplo, 7a al cubo, x, y al cuadrado, menos 8b, z a la quinta. Aquí estamos viendo un polinomio que tiene dos términos, que vendría a ser este de acá y este de aquí. Ahora, las variables únicamente son x, y y z, lo que quiere decir que aquí en este primer término el coeficiente es 7a al cubo y el otro coeficiente es menos 8b. Ahora, un polinomio también puede tener números, por ejemplo, más 6, y en este caso consideraríamos que las variables están pero con exponente 0, y a esto se les llama términos independientes. Cuando nos dicen señala los coeficientes serían 7a al cubo menos 8b y más 6, también es coeficiente. ¿De qué? De variables de exponente 0. Bien, ahora, los monomios y los polinomios tienen ciertas propiedades, ciertas características, y una de ellas
es el grado. ¿Qué cosa es el grado? El grado es una característica de los exponentes de las variables, en donde, por ejemplo, si tenemos un monomio tal como el que ven acá, digamos que es el monomio de variables a, b, y este es 5a al cubo b, aquí puedo distinguir en este monomio dos tipos de grado. El grado relativo, que sería el grado relativo hace referencia al exponente de la variable. Entonces yo podría decir que el grado relativo respecto a la variable a es 3. O sea, hace referencia al exponente de la variable. A está al cubo, entonces el grado relativo de A es 3. Y lo mismo, el grado relativo de B, aquí está sobreentendido el 1, es 1. Ahora, el grado absoluto es el que caracteriza a toda la variable, a todo el monomio, y se halla sumando los exponentes de las variables. Es decir, el grado absoluto de este monomio m lo vamos a obtener de sumar los exponentes de las variables, es decir, 3 más 1. Esto es 4. Entonces, el grado absoluto de m es 4. ¿Bien? Esto respecto a los monomios, pero igual pasa con los polinomios. Veamos qué pasa con un polinomio y pongamos aquí un ejemplo. A ver, el polinomio de variables x, y tenemos 3x al cubo y al cuadrado menos 7x más 7, 17y a la sexta menos 8. Entonces, hallemos el grado relativo. Como ya les había dicho, el grado relativo hace referencia a una variable en específico. Acá, por ejemplo, me habla del grado relativo de x. Y en este caso yo tengo que analizar en cada término el grado que tiene x. Aquí, por ejemplo, observamos que x tiene exponente 3. Entonces, el grado relativo en este término es 3. Aquí x tiene exponente 1 que está sobreentendido. Entonces, el grado relativo aquí es 1. Aquí no hay x. Entonces, el grado relativo de x es 0. Y aquí también no hay x. Entonces, el grado relativo de x también es 0. Siendo así, yo voy a escoger para el grado relativo de x el mayor de los grados. Y el mayor de los grados aquí es 3. Entonces el grado relativo de x es 3. Ahora, el grado relativo de y. De la misma manera, voy a buscar acá cuál es el mayor exponente de y. Aquí es 2. Aquí, como no hay y, es 0. Acá es 6. Y aquí, como no hay y, también es 0. Siendo así, el mayor exponente es 6. Entonces, el grado relativo de y es 6. Ahora, el grado absoluto. Esto es grado relativo. Ahora veamos grado absoluto. El grado absoluto es el que obtenemos al hallar el grado absoluto de cada término y escoger al mayor. Miren, pongamos aquí nuevamente nuestro polinomio para poderlo trabajar y vamos a ver qué grado tiene en cada término. Cuando hablamos simplemente de grado sin mencionar absoluto, estamos hablando de grado absoluto. Para el relativo sí hay que hacer referencia a la variable. Por ejemplo, puedo decir grado respecto a x, grado relativo a x, grado relativo de x, ¿ya? Pero para el absoluto, yo digo grado absoluto o simplemente grado
y es el que hace referencia al mayor exponente que encuentro, a la mayor suma de exponentes que encuentro en cada término. Por ejemplo, si yo hallo el grado absoluto de este término, como lo hacíamos en los monomios, sumábamos los exponentes de las variables, 3 más 1. Igualito hago acá, 3 más 2, 5. El grado absoluto aquí es 1. Aquí el grado absoluto, porque es la única variable que hay, es 6. Y acá el grado absoluto es 0, porque es independiente. ¿Cuál es el mayor grado? El mayor grado es este de aquí. Entonces, ese es el que va a determinar el grado absoluto de todo el polinomio. Por tanto, el grado absoluto del polinomio P es 5. Muy bien, ahí hemos visto grados y esto lo vamos a utilizar en algunos problemas que vamos a hacer a continuación. Ahora, otra cosa importante y que hoy día vamos a ver es sobre lo que son términos semejantes. Dos o más términos son semejantes, dos monomios o dos términos algebraicos son semejantes si tienen la misma parte literal. Es decir, miren, términos semejantes. Vamos a poner algunos ejemplos de términos semejantes. 2x, 3x, 7x, 1/4 x. Observen, todos estos monomios, todos tienen la misma parte literal que es x. Entonces, estos de acá son términos semejantes. Otro ejemplo de términos semejantes. A ver, 1,5 m al cubo n al cuadrado, 3m al cubo n al cuadrado, menos 6m al cubo n al cuadrado. Estos son términos semejantes. ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal. Observen, todos tienen m al cubo n al cuadrado. Eso los hace términos semejantes. Ahora, otro asunto que vamos a ver y es muy importante es lo que es valor numérico. Valor numérico. Esto es el valor que asume una expresión algebraica cuando a las variables les damos un valor determinado. Por ejemplo, sea el polinomio p de x, donde el polinomio es 3x menos 1, y te piden hallar p de 5, eso quiere decir que las variables, porque recuerden que las variables se ponen en este paréntesis, las variables, aquí que es x, está asumiendo un valor que es 5. Siendo así, quiere decir que en el polinomio yo puedo reemplazar a x por su respectivo valor. Es decir, tendría 3 por 5 menos 1. Entonces, aquí tenemos 15 menos 1, 14. Lo que quiere decir que P de 5 es 14. Es decir, el valor numérico para esta expresión cuando x es 5 es 14. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios que tengo preparados para reforzar este tema. Bien, entonces empecemos con este de acá. Dice, si los términos son semejantes, miren, semejantes, ya hemos hablado de lo que son términos semejantes, son los que tienen la misma parte literal. Dice que son semejantes, calcula su suma. O sea, yo tengo que sumar esos términos semejantes. Recuerden que para sumar monomios, polinomios, yo necesito reducir términos semejantes, o sea, que sean términos semejantes. Estos son términos semejantes, pero yo tengo que saber primero cuál es el exponente de cada uno, ¿ya? Ahora, me dice que son semejantes.
Si son semejantes, todos tienen la misma parte literal. Vamos a ponerlos. Observen que X e Y son las variables, o sea, todo lo demás serán constantes. Entonces tenemos así. Coloquemos el primero. Bx al cubo y a la a más 1. Ya. Ahora vamos a poner el otro. A más b por x a la b más 2 y a la cuarta. Y ahora el otro. A, x a la a y a la b más 3. Ahora, ¿cuál es la propiedad para términos semejantes? Que tengan la misma parte literal. O sea, donde están las variables, son las mismas variables con los mismos exponentes respectivamente. Entonces, esto de acá, este de acá y este son iguales. Es decir, X va a tener el mismo exponente en todos. Veamos, acá dice exponente A para X, exponente B más 2 para X, exponente 3. Quiere decir que todos tienen exponente 3. Lo que quiere decir acá, lo que podemos colocar es que B más 2 es 3. Ya ahí tengo algo. Ya planteé una igualdad y tengo una incógnita, así que tenemos una ecuación. De acá, despejando, obtengo que B es 1. Ahora por acá, ya sabemos que X es 3. Y si acá dice A, quiere decir que A es 3. Porque si son semejantes, todos tienen el mismo exponente. X, todos deben ser 3. Ahora veamos ahí. Aquí Y es A más 1. Aquí Y es 4 y aquí es B más 3. Lo que quiere decir que todos son 4 los exponentes. Entonces, acá podemos nosotros igualar y plantear una ecuación. A sería 3. Por acá podemos hacer lo mismo, ¿no? Y miren, se está verificando. Se cumplió, ya lo habíamos hallado planteando la igualdad de los términos de la variable X. Ahora acá, miren, B más 3 también es 4. B más 3 es 4. Entonces, B es 4 menos 3. B es 1. Entonces, si ya tenemos las variables o las constantes, esas letras que estaban en los exponentes, yo ya lo puedo reemplazar. Entonces reemplacemos. Aquí tendríamos B es 1, es el coeficiente, ¿no? Este de aquí, ese es 1, 1. Que cuando es coeficiente está sobreentendido. X al cubo y a la, todos deben ser a la cuarta, ¿no? A la cuarta. Ahora aquí, el otro. A más B es el coeficiente, pero A es 3 y B es 1. Ajá, acá ya podemos saber cuál es el coeficiente. Entonces sería 3 más 1, 4. Vamos a ponerlo así, 3 más 1. Luego lo resolvemos. X al cubo y a la cuarta. Eso se saben todos ya, que todos van a tener 3 y 4. Lo puedo comprobar. 1. 1 más 2, 3. X al cubo y a la cuarta. Por acá, el coeficiente es A. Es decir, 3. 3 X al cubo y a la cuarta. Muy bien. Terminando esto de aquí, tendríamos los siguientes monomios. X al cubo y a la cuarta. Aquí 4x al cubo y a la cuarta. Y el de acá 3x al cubo y a la cuarta. Y como me pide, calcula su suma, entonces vamos a sumar. Cada uno está con signo más. Sumamos. Recuerden que aquí se sobreentiende el número 1. 1 más 4, 5, más 3, 8. 8x al cubo y a la cuarta.
Y esta sería la respuesta para nuestro problema. No se olviden de dar pausa y copiar en su cuaderno. Vamos a hacer otro ejercicio. A ver, tenemos este de aquí. Dice, calcula P de 0 si P de X igual X al cuadrado menos X más 1. Acá lo que me está pidiendo es hallar valor numérico. Cuando tengan así, miren, P de 0, ustedes van a empezar por lo que está aquí adentro. Entonces, hallemos primero P de 0. Vamos a hallar esto de aquí. P de 0. Eso significa que en el polinomio P de X, X vale 0. Por tanto, en el polinomio yo tendría que reemplazar a X con 0. Entonces tendríamos 0 al cuadrado menos 0 más 1. Entonces de aquí tenemos 0 al cuadrado 0, menos 0 es 0, más 1, 1. Ya tengo cuánto es P de 0. Entonces me toca hacer el siguiente. Hacemos P de ¿quién? De lo que acabamos de obtener. ¿Qué es lo que hemos obtenido? 1. Entonces eso es lo que va acá reemplazando. ¿Ven? Y ahora nos toca hacer P de 1. Si me dice P de 1, quiere decir que en el polinomio P ahora X vale 1. Entonces tendríamos 1 al cuadrado menos 1 más 1. Aquí, como son opuestos, menos 1 más 1, 0. ¿Qué me queda? 1 al cuadrado, que es 1. Y esta sería la respuesta final para este ejercicio. Vamos a hacer otro. Acá también tenemos un ejercicio que es de valor numérico, pero tiene otra forma, otro formato. Miren, dice que P de X más 1 es X cuadrado menos 2X más 1. ¿Qué pasa acá? Que lo que tengo aquí adentro ahora va a valer 6. Por tanto, yo tengo que hallar cuál es el valor que voy a reemplazar acá. Si aquí dijera solo X, entonces X sería 6 y eso es lo que yo reemplazaría. Pero no es, lo que yo tengo es X más 1. Entonces yo digo, X más 1 es 6. Yo despejo y encuentro que X es 5. Y este 5 es el que yo voy a reemplazar aquí. Entonces tendríamos así, cuando hallo P de 6, lo que voy a utilizar es para X igual 5. ¿Por qué? 5 más 1, 6. Entonces ahí serían iguales, ¿ven? Entonces acá 5 al cuadrado menos 2 por 5 más 1. Entonces, P de 6 será acá 25 menos 10 más 1. P de 6, entonces, 15 más 1, 16. Y esa sería la respuesta para este problema. A ver, vamos a hacer otro más. No se olviden de dar pausa y copiar. Bien. A ver, tenemos acá otro. Algo similar al anterior. Solo que ahora me dice que hay P de X más 4. En este tipo de ejercicios igual voy a igualar. Entonces decimos X más 3 es igual a X más 4. Pero en este caso lo que vamos a hacer es despejar, es una forma práctica de poder resolver este tipo de ejercicios, despejar esta X, que es la del polinomio, ¿ya? Original, y el 3 lo paso al otro lado. No voy a pasar la X que está a la derecha al primer miembro, no. Solo dejo esta X aquí, X igual a X más 4 menos 3. Entonces, X sería X más 1. Y esto es lo que yo voy a reemplazar en mi polinomio. Es decir, cuando yo hago P de X más 4,
lo que reemplazo en x es x más 1. Por tanto, sería, en lugar de x más 1, menos 6. Resolvemos y esto sería x menos 5. Entonces, P de x más 4 es x menos 5. Y hasta ahí llegaría nuestro trabajo en ese problema. Vamos a ver otro más. A ver, tenemos este. Dice, si Q de X es X más 3 y P de X es X menos 2, calcular P de Q de X. Bueno, este se parece a uno que hemos hecho anteriormente. P de Q de X. Yo tengo que empezar por acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Poner lo que equivale a Q de X. Entonces tendría así, P de ¿quién? De Q de X. Pero Q de X tiene un valor. ¿Cuál es? X más 3. Eso es lo que yo tengo que poner aquí. X más 3. ¿Ven? Y ahora lo que me toca es hacer P de X más 3. Es decir, en lugar de poner X, yo voy a poner en el polinomio P X más 3. Es decir, sería X más 3 menos 2. X más 3 menos 2. Resolvemos y tenemos X más 1. Entonces, P de X más 3 es X más 1. Bien, a ver, vamos a hacer otro problema. No se olvide de dar pausa y copiar en su cuaderno, por favor, para que tengan todo registrado y puedan estudiar. Ya, miren, en el siguiente monomio me dice, es un monomio, vean, las variables son x e y, el grado relativo de x es 2 y el grado absoluto es 7. Calcular el coeficiente. Bien, veamos cuál es este monomio. El monomio dice que es de variables x e y es 4ab x a la a y a la b. Como las variables son x e y, estas son las variables, por tanto, esto que nos está quedando es el coeficiente. Como nos piden calcular el coeficiente, yo tengo que saber cuánto vale A y cuánto vale B, y luego haré 4 por el valor de A, por el valor de B, y me va a dar el resultado que me están pidiendo, el coeficiente. Bien, pero yo para hallar A y B debo tener algún dato más. Y ese dato aparece acá cuando me dice que el grado relativo de X es 2 y que el grado absoluto es 7. Entonces, ya sabemos que el grado relativo de X es el exponente que tiene X y el exponente es A. Pero como me dice que el grado relativo de X es 2, quiere decir entonces que A es 2. Ya tenemos el valor para A. Ahora, otro dato que tengo es el del grado absoluto. Pero el grado absoluto, nosotros lo hallamos, el grado absoluto de M, lo hallamos sumando los exponentes, es decir, A más B. Ya sabemos aquí que esto es 2, el otro si no se conoce todavía, 2 más B. Pero por dato del problema, el grado absoluto de M es 7, lo que quiere decir que estos dos representan lo mismo. Por tanto, 2, de acá podemos deducir que 2 más B es 7. Entonces B igual a 7 menos 2. De aquí B es 5. Bien, ya tenemos A y ya tenemos B. Ya puedo hallar el coeficiente. Entonces, aquí el coeficiente sería simplemente reemplazar esos valores. El coeficiente es 4AB. Reemplazando los valores 4 por 2 por B, que es 5. Y de acá tenemos
8 por 5, 40. Ese es nuestro coeficiente. Entonces, ¿cuál era el monomio? Si es que me pidieran decir, a ver, diga cuál es el monomio. Entonces yo diría, el coeficiente es 40 x al cuadrado y a la quinta. Este era el monomio que nos habían dado, ¿no? Claro que esto es lo único que nos pedían, hallar el coeficiente. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Recuerden, den pausa y copien, por favor. Ahora vamos a hacer este ejercicio de acá. Dice, sea el monomio m de x y z. O sea, las variables son x y z. Acá está, ese es el monomio. Si el grado absoluto es 18, haya el grado relativo de x por el grado relativo de y por el grado relativo de z. A ver, veamos. Como este monomio nos están dando el grado absoluto, entonces vamos a calcular nosotros el grado absoluto. El grado absoluto, recuerden que se halla sumando los exponentes. Entonces, el grado absoluto de m va a estar dado por a más 1 más a más 2 más a más 3. Pero el grado absoluto es dato del problema. Lo tenemos. ¿Cuánto dice que es? 18. Entonces nos queda una ecuación. Observen, acá tenemos una ecuación donde A sería la incógnita a encontrar. Entonces sería así, 18 igual a 3A más 6. El 6 pasa restando. Y por acá tenemos 12 igual a 3A. Y de acá A sería 4 porque el 3 pasa a dividir. Pero a nosotros nos piden calcular grado relativo de X por grado relativo de Y por grado relativo de Z. Entonces, pongamos el polinomio, el monomio. El monomio es M de X y Z. Y ese monomio sería 16x a la A. A, pero es 4. 4 más 1, 5 entonces aquí. Y a la 4 más 2, 6. Y a la sexta. Y Z estaría con exponente 4 más 3, 7. Ahora nos piden el grado relativo de X por el grado relativo de Y por el grado relativo de Z. Bien, en este monomio, el grado relativo de X, es el exponente de X. ¿Y cuánto es? 5. El grado relativo de Y es 6, que es el exponente de 6. Y el grado relativo de Z es el exponente de Z en el monomio, 7. Y nos pide multiplicar. Entonces decimos, luego, entonces tenemos 5 por 6 por 7. Y esto es 210. Listo. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. No se olviden de ir copiando. A ver, tenemos este de acá. Dice, si el monomio m de x y z, observen ahí el monomio, su grado absoluto es 15 y su grado relativo de x es 6. El grado relativo de z es 4. Calcular el coeficiente. A ver, coloquemos acá el monomio. El monomio es m de x y z, y esto es 2 al cubo, b al cubo, c a la cuarta, x a la a más 5. A ver. Y a la b más 4, z a la c más 3. Bien, dice que el grado absoluto es 15.
Recuerden que esto nos indica cuáles son las variables. O sea, las variables están acá. Esta es la parte literal, donde se va a ver lo que son los grados. Y esto de aquí viene a ser el coeficiente. El coeficiente. Ahora, eso es lo que nos piden hallar, el coeficiente. Pero para saber cuál es el coeficiente, yo tengo que saber el valor de A, de B y de C, que los tenemos aquí en los exponentes de las variables. Con estos datos de los grados, que hace referencia a los exponentes, nos va a permitir hallar A, B y C, luego reemplazar y saber cuál es el coeficiente. Entonces, empecemos con el primer dato. El grado absoluto del monomio M es 15. Muy bien, pero ¿cómo hallo yo el grado absoluto? El grado absoluto lo hallo sumando los exponentes de las variables, es decir, A más 5 más B más 4 más C más 3, esto es igual a 15. Vamos a reducir un poco esto y entonces tendríamos aquí A más B más C más 12 igual a 15, pasa restando, A más B más C igual a 3. ¿No? El 12 pasó a restar y nos dio 3. Lo dejo ahí, no puedo hacer nada más todavía. Veamos los otros datos. Dice que el grado relativo de X es 6. El grado relativo de X es 6. Pero el grado relativo de X aquí está representado ¿por quién? Por A más 5. Lo que quiere decir que A más 5 es 6. De aquí tenemos 6 menos 5 y A es 1. Ya tenemos algo que puedo reemplazar luego acá. Sigamos viendo y reemplacemos luego lo que vamos encontrando. Dice que el grado relativo de Z es 4. Entonces, grado relativo de Z es 4. Pero el grado relativo de Z está representado aquí por C más 3. Entonces, C más 3 es 4. C sería 4 menos 3 y C es 1. Muy bien, ya tenemos dos valores que pueden reemplazarse en esa primera ecuación que encontramos con tres variables. Entonces, si reemplazamos, tenemos así, 1 más B, que no sabemos todavía su valor, más 1 igual a 3. Entonces, de acá tenemos B más 2 igual a 3, B igual a 3 menos 2 y de acá B es 1. Entonces ya hemos hallado también B. Ya tenemos a B y a C. Quiere decir que ya podemos decir cuál es el coeficiente. Entonces, luego entonces, el coeficiente es 2 al cubo, acá lo tenemos el coeficiente, B al cubo, C a la cuarta. Entonces, reemplazando los valores que acabamos de hallar, todos valen 1, miren. Entonces, 2 por 1 al cubo, por 1 al cubo, por 1 a la cuarta. El 1 elevado a cualquier exponente es 1. Entonces, tenemos 1 por 1 por 1, 1. Por 2, 2. Entonces, el coeficiente es 2. Bien, vamos a hacer otro problemita más. No se olviden de copiar, por favor. Insisto en ello porque con un cuaderno ordenado ustedes van a poder estudiar mejor. ¿Ya? Bien, entonces veamos el otro problema. Dice, si P de X y es este polinomio, miren, tiene tres términos. El grado relativo de X es 5 y el grado relativo de Y es 3. Nos piden hallar el grado absoluto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá, a ver,
2, el polinomio P de xy es 2x a la a más 1 y a la b menos 1. Lo estoy copiando para poderlo trabajar mejor. A más 3 y a la b menos 4 más x a la a más 2 y a la b menos 2. Ya, entonces, lo primero, me pide el grado absoluto. El grado absoluto lo da el término de más alto grado y se halla sumando los exponentes. Tengo que sumar los exponentes de x e y me va a dar un grado acá. Acá tengo que sumar el exponente de x y de y me va a dar otro grado. Y acá sumar los exponentes de x e y me va a dar otro grado. Y el más alto es el grado absoluto. Pero yo todavía no puedo determinar cuál es el grado absoluto mientras no sepa cuánto vale A y cuánto vale B. Entonces, ¿cómo lo voy a hallar? Con el otro dato. Dice que el grado relativo de x es 5. Pero el grado relativo de x va a estar dado por el mayor exponente de x. Entonces veamos cuál es el mayor exponente de x. ¿Quién está representando al grado relativo de x? Y acá tenemos los exponentes de x. A más 1, a más 3 y a más 2. El más grande es a más 3. Por tanto, a más 3 es 5. Y de acá tenemos 5 menos 3 y A sería 2. Ya tenemos cuánto es A. Ahora usemos el otro dato. Dice que el grado relativo de I es 3. Entonces tenemos grado relativo de I es 3. Pero ¿quién está representando al grado relativo de I? Veamos cuál es el más grande. B menos 1, B menos 4, B menos 2. Claro, es B menos 1. Este es el mayor. Entonces sería B menos 1 igual a 3, B igual a 3 más 1 y de acá B es 4. Bien, ya tenemos los valores de A y de B. Entonces yo ya puedo reemplazar esos valores y decir cuál es este polinomio P. Entonces decimos, luego nos queda así. P de xy va a ser el polinomio 2x a la a más 1, pero a es 2, entonces 2 más 1, 3. Y a la b menos 1, pero b es 4, entonces 4 menos 1, 3. Más x a la, acá este es 2, más 3, 5. Y a la 4 menos 4, 0, no habría necesidad de ponerlo, ¿no? De poner todo este término, más x, a es 2, 2 más 2, 4, y a la 4 menos 2, que es 2. Bien, entonces ahora vamos a determinar el grado absoluto. Ya sabemos que el grado absoluto del polinomio P está dado por el mayor de los grados. Revisemos. A ver, el grado acá en este término, hablar de grado simplemente es hablar de grado absoluto. Entonces, el grado absoluto aquí es 6. El grado absoluto es 6. Aquí el grado es 5 más 0, 5. El grado absoluto es 5. Y el grado absoluto en este monomio es 6. ¿Cuál es el más grande? 6. Entonces, quiere decir, el grado absoluto de P es 6. Listo, ya tenemos ahí. A ver, vamos a hacer un problema más. Y tenemos ahora este de acá. Dice, nos dan aquí un polinomio nuevamente y dice que es de grado 5, o sea, grado absoluto 5. Estamos hablando también de sumar los exponentes de las variables y ver cuál es el más grande. Dice calcular la suma de coeficientes. A ver, veamos.
Pero este es un polinomio de una sola variable. Entonces, si es de una sola variable, el grado absoluto va a estar dado por el mayor exponente de dicha variable. Entonces, x a la a más a más 1 por x a la a más 1 más a más 2 por x a la a menos 4. Ahora, grado absoluto del polinomio P. Como hay una sola variable, porque la variable es x, es decir, esto de acá, es lo único que tenemos que analizar, el exponente de la variable. Entonces, veamos, ¿cuál es el más grande? A más 1 o A menos 4. Claro, es A más 1. Aquí dice que esto es 5 y esto de acá está representado con A más 1, igual a 5. Entonces, A igual a 5 menos 1 y A sería 4. Ya tenemos cuánto vale A. Me dice calcular la suma de coeficientes. Recuerden que los coeficientes son los que están delante de las variables. Esto de acá serían los coeficientes. Me está pidiendo sumar esos coeficientes. Pero para yo sumar esos coeficientes, ¿ven? Ahí están los coeficientes, los estoy colocando. Yo tengo que saber su valor y ya lo tengo. Este es 4 más, acá también lo puedo reemplazar, 4 más 1 más 4 más 2. Entonces esto sería la suma total, me va a dar la suma de coeficientes. Este símbolo sigma representa suma, ¿ya? Sumatoria de los coeficientes. Entonces 4 más 5, 9 más 6, 15.